hoy en día que un baile se haga viral es visto e imitado por millones de personas, al punto de salir en los medios de comunicación, e inclusive es capaz de hacer famosas a personas totalmente desconocidas hasta entonces. Pero, ¿qué pensarías si te contara que en plena Edad Media había bailes tan virales que de hecho resultaban mortales e inclusive capaces de derrumbar puentes enteros? No me crees, ¿cierto? En estos tiempos resulta difícil imaginarse un escenario como ese. Por eso permíteme contarte la historia de la mortal epidemia del baile. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y darle like a este video. Eso me animaría bastante a hacer más contenidos como este. Eran los años 1518, en la ciudad de Estrasburgo, perteneciente en aquella época al Sacro Imperio Romano Germánico, actual noreste de Francia. Una señora común y corriente llamada Frau Trofea empezó a bailar de manera descontrolada por las calles de la ciudad, sin previo aviso o música siquiera. Al principio las personas la miraron extrañadas, como si de un bicho raro se tratara. Sin embargo, al cabo de algunas horas, unas cuantas personas se empezaron a unir a sus extrañas danzas. Al transcurrir de los días ya se contaban más de 50 personas que danzaban sin tregua ni descanso alguno. Ya habían transcurrido un poco más de un mes, y los bailarines se contaban por centenas. Se registró un aproximado de 400 personas que se retorcían al ritmo de una sonata fantástica. Y tal y como se lo imaginan, esto no terminó de la mejor manera. Una cantidad de fallecidos por agotamiento, derrames hasta paros cardíacos se contabilizaban por todas las calles. Los nobles preocupados consultaron con varios médicos sobre estos extraños casos, los cuales negaron que se tratase de algún mal astrológico o sobrenatural. Varias teorías se hicieron al respecto sobre la posible causa, teorías que siguen siendo revisadas hasta nuestros tiempos. Algunas de ellas indican que la culpable de esta epidemia no es nada más que la intoxicación por alimentos infectados por los hongos del cornezuelo, que crece en los granos de la familia del trigo. Para ser más claro, de este hongo deriva el LSD-25. Esta teoría, hasta el momento, es la que se aproxima más a una respuesta sensata, ya que las demás acusaban a la calentura de la sangre o a maldiciones causadas por San Vito. Cabe resaltar que esta no fue ni la primera ni la última epidemia del baile durante la Edad Media. Sucedieron en ciudades distintas, con diferencia de años, algunas de ellas más grandes y salvajes que otras. En muchas de ellas, hordas de danzantes iban de pueblo en pueblo, reclutando más bailarines para su terrible danza de la muerte. En otras, no se limitaban con danzar, sino que también algunas personas actuaban como animales, otras completamente desnudas, realizaban gestos obscenos que terminaban en orgías mortales. Se llegó a registrar que una turba de danzantes que se dirigía a un poblado atravesando un puente, al pasar por este colapsó por los movimientos y la cantidad de personas que intentaron cruzar. Esta plaga del baile tuvo un final súbito e inesperado. Desapareció de repente a mediados del siglo XVII, siendo registrado el último caso en 1840 en Madagascar. En mi opinión, esta plaga del baile pudo tener no uno, sino que muchos causales. Consideremos que los primeros casos de esta plaga sucedieron después o al finalizar la terrible peste negra, la cual redujo de manera considerable la población europea, dejando secuelas terribles en la sociedad, tanto psicológicas como económicas. Un mal cuidado de los embrios que generaron los hongos del maíz,
el hambre que existía debido a la falta de alimentos y la psique maltratada de los sobrevivientes a esta peste fueron una mezcla terrible que pudo causar la primera muestra de histeria colectiva de la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Estos casos tienen alguna explicación lógica o se trata de algo desconocido que podría regresar? ¿Aún te quedan ganas de bailar esos pasos virales? Los leo en los comentarios. Si te ha gustado mi video, no dudes en suscribirte y darle like para más contenido como este. Esto fue El Escribano.